Quien promete a la ligera, por fuerza gozará de escaso crédito. Quien juzga todo fácil, por fuerza hallará todo difícil. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a construir esta cárcel tratando de sostener lo inevitable? Es poco inteligente. Y dije, sé que me voy a equivocar, porque me lo acaban, es como me lo acaban de decir, sí que es que me lo acaban de chivar, pero voy a ver qué experiencia científica tengo, que sabía que era la multa, vamos. Es importante no perder de vista los diferentes planos de la manifestación de la existencia. ¿Cómo hacemos para estar en el ser cuando tenemos todo el plano mental lleno de tanta basura? El intelecto puede ser muy, ¿no? Es que muy ágil, pero luego, como dices tú, bajarlo aquí y buah, estar a la escucha, darse cuenta de cuando estamos reaccionando, darse cuenta que de alguna manera todo nos devuelve algo sobre la vida, sobre lo que aprender, sobre, ¿no? A ver, sí. Invertir en algo que nos dé plenitud y satisfacción a largo plazo, ¿no? Hasta el último día de nuestra vida. La oscuridad solo sirve para reconocer en nosotros el anhelo de la luz. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy les abrimos la puerta a nuestro encuentro íntimo de lectura y debate de textos espirituales tradicionales. Hoy precisamente estamos con el Tao Te Ching de la tradición taoísta. Y para que sepáis, nos reunimos todos los domingos a través de Zoom durante 1 hora y media para nutrirnos no solo de la sabiduría eterna que habita en estos textos, sino también de la propia sabiduría interior que emerge cuando entramos en contacto con ellos. Vamos explorando con qué nos conecta, cómo lo relacionamos con nuestro día a día y cómo podemos llevar este conocimiento sagrado a nuestras vidas para transformarnos y contribuir a mejorar el mundo. Te invitamos a sumergirte con nosotras y también compartir, si quieres, tus reflexiones, que puedes dejarlas en los comentarios. Si quieres sumarte a nuestros encuentros semanales, puedes ponerte en contacto a través de los datos de la descripción. Hola Marijo, hola Dalila. Hola. Hola, Pues muy Paula. bien. Si les parece, vamos a comenzar como siempre con un breve centramiento, es decir, poder conectarnos con nuestro centro interior. Y para ello vamos a cerrar los ojos y hacer una respiración profunda y lenta. En la exhalación ponemos nuestra atención en el centro de nuestro pecho. Sentimos cómo con cada exhalación se liberan tensiones mentales y dejamos poco a poco atrás las preocupaciones mundanas, las expectativas y los juicios. Permitimos que cada exhalación nos traiga un poco más a nuestro centro interior. Y visualizamos en el centro de nuestro pecho nuestro corazón completamente receptivo
a la sabiduría eterna que recibiremos del Tao Te Ching. Manteniendo nuestro estado de receptividad interior, sin ninguna prisa, cuando cada una lo sienta. Vamos abriendo los ojos. Muy bien. A ver, el otro día habíamos quedado, si no recuerdo mal, corríjanme si me equivoco, en el 63. ¿Habíamos hecho la mitad? La mitad. Uh-huh. Sí. Bueno, para que sepa la gente que esté escuchando o mirando, lo que hacemos es tomar una parte del texto o todo según sea el texto. En este caso fuimos en 2 partes porque era largo. Y cada una lee la misma parte, pero con su versión o con su edición bibliográfica, ¿no? Esto nos permite también captar diferentes matices y comparar traducciones. Así que cuando quieras, Dalila. Pero entonces lo leo desde el principio para recordar ese contexto. Es una buena idea, sí. Hemos discutido la semana pasada, vale. Ok, entonces voy hasta el final. En mi edición se llama Consideraciones sobre el comienzo. Haz sin hacer. Actúa sin actuar. Saborea lo insípido. Ten lo pequeño por grande. Lo poco por mucho. Devuelve la ofensa con bondad. Estudia lo arduo mientras es fácil. Emprende lo grande mientras es pequeño. Los asuntos difíciles del mundo son fáciles al comienzo. Los asuntos grandes del mundo son pequeños al comienzo. Así, el alma sabia, sin lidiar con lo grande, consigue lo grande. Por eso, dado que tomarse las cosas a la ligera las desvaloriza y la mucha facilidad las hace difíciles, el alma sabia, tratando lo fácil como difícil, todo lo encuentra fácil. Actúa sin actuar. Practica el no actuar. Ocúpate en no ocuparte en nada. Saborea lo que no tiene sabor. Ten por grande lo pequeño y por mucho lo poco. Responde con la virtud a los que mal te quieren. Intenta lo difícil en lo fácil. Realiza lo grande en lo menudo. Las cosas difíciles del mundo forzosamente comienzan por lo fácil. Y las cosas grandes del mundo forzosamente por lo menudo. Por eso el sabio nunca realiza cosas grandes, y así es como puede llevar a cabo grandes cosas. Quien promete a la ligera, por fuerza gozará de escaso crédito.
Quien juzga todo fácil, por fuerza hallará todo difícil. De ahí que el sabio tenga todo por difícil, y así nunca tropieza con dificultades. Practica la no acción. Lucha por la naturalidad. Saborea lo insípido. Multiplica lo escaso. Responde a las ofensas con amabilidad. Ataja los problemas cuando brotan. Siembra lo grande en lo pequeño. Las cosas difíciles del mundo solo pueden afrontarse cuando son fáciles. Las grandes cosas del mundo solo pueden conseguirse atendiendo a sus pequeños comienzos. Así, el sabio nunca tiene que pelearse con grandes cosas, y sin embargo, él solo las consigue. El que promete a la ligera debe de tener poca fe. Al que lo encuentra todo fácil, todo acabará resultándole difícil. Por tanto, el sabio, que lo considera todo difícil, acaba no encontrando dificultades. Bien. ¿Qué tenemos aquí? En realidad habíamos, bueno, yo tengo marcado como que nos quedaba un pequeño fragmento final donde dice a partir de, así el sabio nunca tiene que pelearse con grandes cosas y sin embargo él solo las consigue, ¿no? El que promete a la ligera debe tener poca fe, al que lo encuentra todo fácil, todo acabará resultando difícil, por tanto el sabio, que lo considera todo difícil, acaba no encontrando dificultades. ¿Cómo dice esa parte en la versión vuestra? Por eso el sabio nunca realiza cosas grandes, y así es como puede llevar a cabo grandes cosas. Quien promete a la ligera, por fuerza gozará de escaso crédito. Quien juzga todo fácil, por fuerza hallará todo difícil. De ahí que el sabio tenga todo por difícil, y así nunca tropieza con dificultades. El mío dice, así el alma sabia, sin lidiar con lo grande, consigue lo grande. Por eso, dado que tomarse las cosas a la ligera las desvaloriza y la mucha facilidad las hace difíciles, el alma sabia, tratando lo fácil como difícil, todo lo encuentra fácil. ¿Qué creen que está queriendo transmitirnos ahí? A mí me habla como de, no sé si es, me vienen como muchos, o sea, es como que hay cosas, pero todavía no las logro concretar, ¿no? No las logro darle como un sentido, pero, o sea, es como si hablara de los opuestos, como la soberbia, la arrogancia, ¿no? Que es algo que en el sabio no existe eh, ante el conocimiento. Eh, También me hace como pensar en, en el estado presente y en la ansiedad que generan los objetivos de futuro y esas aspiraciones de grandeza que por lo general están en nuestra mente, ¿no? Esa, esa acto, ¿no? Es como trabajar eh, el poder ver el valor de o sea, el valor de todo lo que encontramos, eh, pero es un valor diferente, como, ¿sí?
es que no sé cómo explicarme, pero es como el valor, como el valor que ya tiene, ya tiene en sí mismo, ¿no? Mm, Cualquier creación de la divinidad, ¿no? Cualquier minúscula cosa, ¿no? Sin que eso tenga que ver con la forma, con el tamaño, con la cantidad. También me llega como eso, ¿no? Y, y que bueno, que también esta sabiduría hay que ganársela, ¿no? Como dice, los asuntos grandes del mundo son pequeños al comienzo, ¿no? Y, pero sin lidiar, sino mediante el estado de presencia, no sé. Como varias cosas que me llegan, pero no sé si me he explicado. sí, Sí, en un momento me pareció que estabas queriendo referirte, corrígeme si me equivoco, a un valor que es cualitativo y no cuantitativo, ¿no? Que es como un valor de la calidad misma de eso y no por cuánto, ¿no? Es como exacto, esta diferencia sustancial que hay hoy por hoy, ¿no? Entre el valor que se le da externamente a las cosas, cuando digo externamente me refiero a lo social, a lo cultural y al sistema en el que estamos, donde todo vale en tanto y en cuanto sea más, mucho, pero no necesariamente mejor, ¿no? Es como el valor en la cantidad o en esto que tú decías, ¿no, Dalila? En estas aspiraciones de lo grande, que son todas como programaciones un poco sociales, que tienen que ver con el tiempo, espacio, cultura en el cual nos estamos desplegando. Pero tú dices que hay otro valor que es como de calidad, de cualidad ontológica, intrínseca, profunda, que no tiene que ver, ¿no? Con correcto. Gracias, Paula. Sí, eso, ¿eh? sí, eso. Sí, sí. Es como, sí, exactamente. Creo que si nos vamos al Tao, ¿no? A este texto primordial y de sabiduría, no hablaría de lo grande como, creo que lo grande se refiere más bien como, sí, exactamente, como ese valor intrínseco que no está asociado a ninguna forma ni es cuantitativo, sino está presente en todo, ¿no? Porque todo tiene un valor. Y creo también que am, tiene siempre como ese juego que tiene el Tao que dice, estudia lo arduo mientras es fácil, ¿no? O sea, ¿cómo es estudiar lo arduo mientras es fácil? Emprende lo grande mientras es pequeño. Siempre como que siempre juega con esta especie de contradicción, am, aparente contradicción, ah, mm, como que va desde de la ingenuidad hasta la sabiduría, ¿no? No sé, el mundo son pequeños al comienzo, ¿no? Los asuntos grandes del mundo son pequeños al comienzo, quizás porque no somos conscientes de, de, de lo que significa, ¿no? Ese asunto grande, porque tal vez lo estamos No, asociando con otra cosa, ¿no? Con esto de lo no, cuantitativo y de la forma. yo creo que todo empieza por pequeño, quiero decir, una casa enorme, tú siempre tienes que empezar poniendo un ladrillo. Entonces, yo creo que un poco se refiere a eso, ¿no? A que quizás tengamos que empezar por las cosas sencillas, en vez de Ujú. irnos al rascacielos, ¿no? Vamos primero a poner el ladrillo. Yo lo interpreto así. A mí me llega más eso, ¿no? Más un poco eso, ¿no? Pues en vez de mirar lo grande, vamos a ir primero poniendo una piedra, Claro. otra, otra, otra.
A mí esto es lo que me llega. La sencillez, ¿no? También. Sí, Es verdad eso. No, Claro, es que en realidad ahí que las escuché a las dos, conecté con lo que es como que, bueno, está relacionado, ¿no? Lo que dijiste, Isambas, porque tiene que ver con esto, con no dejar que la mente nos, nos aprisione en sueños grandes, entre comillas, ¿no? En sueños y en ilusiones, en el sentido de ilusión de que nos oculta la realidad, ¿no? La realidad trascendente, que la mente no nos encarcele en esos sueños, en esas ilusiones, en esas fantasías, y de que lo podamos estar grande. conectados con lo que de verdad es, ¿no? Con el Tao en la simpleza, en lo cotidiano. Mm. Mm. La fidelidad a lo cotidiano. Esto, hay un especialista, ahora no me acuerdo el nombre, no sé por dónde lo tengo el libro, un especialista en San Juan de la Cruz, Marcos, bueno, que él habla de la fidelidad de lo cotidiano. La eso que fidelidad en lo cotidiano, ¿no? Es que ahí está Dios, dice él, ¿no? Porque él es de la tradición católica. Dice, la fidelidad en lo cotidiano, ¿no? En estar presente, en ser puntual con quien uno queda, en estar con una disposición, ¿no? Sí, sí, porque al final, sí, 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 exactamente, ¿no? O sea, dice, tomarse las cosas a la ligera las desvaloriza, claro, porque no se está conectado con ese valor Mm. de cada cosa y de cada situación y de cada relación, ¿no? De cada momento, para mí, ¿no? Es como, porque se está distraído, porque la mente distrae, ¿no? Entonces no nos claro, permite estar como en, en esa conexión de reconocimiento de eso otro que está ahí, sea persona, situación, cualquier cosa, ¿no? Y la mucha facilidad las hace difíciles, porque también, ¿no? Cuando algo se nos da fácil, perdemos como la conexión con lo trascendente de eso, ¿no? No, o sea, no hay atención en eso, no hay atención, claro. se pasa rápido por Mm. Mira, allí. quien juzga todo fácil por fuerza hallará todo difícil. Lo que tú estás diciendo. Bueno, sí, lo que sí, lo que... Hola Monte, bienvenida. Hola, Hola, perdona, Monte. compi. Perdona, ha sido un error que mi mente o mi ego ha querido cometer. No pasa nada, estás Vale, a punto. estamos terminando con el 63. Sí, por lo que veo, el mío dice, porque no se aferra a su comodidad, los problemas no son para él problemas. Uy, qué bueno. ¿Eh? La Mm, comodidad. Ahí esa versión, esa mm, traducción introduce la comodidad, ¿no? Algo que el ego busca tanto y que nos hace hacer tanto cortocircuito, ¿no? Por Mm, querer esa satisfacción inmediata de lo cómodo, mm. em, que al final no es otra cosa que en términos cristianos el pecado de la pereza, ¿no? La pereza. Sí, Al final terminamos embarrando cada vez más todo, ¿no? Esto el que busca lo fácil al final se le hace más difícil, ¿no? Claro, sí. Y el que no tiene problema en hacerlo difícil, al final se le hace todo más fácil. todo se le hace fácil, claro. Voy a encender la luz. y me gusta esto de los asuntos grandes del mundo son pequeños al comienzo. Yo lo que dentro de mi interpretación, ¿no? Me imagino, o de mi imaginación también, me imagino como, como esa conexión sagrada con todo, ¿no? Con cada momento, con cada instante, ¿no? Esa conexión sagrada y de valor hace que al final esos asuntos grandes del mundo para, sean eh, el conocimiento, ¿no? De la sabiduría eterna, el conocimiento, es esa,
cómo eso puede abrir nuestro universo, ¿no? Nuestra conexión, que es inabarcable, ¿no? Lo veo así, ¿no? Es como que, ¿sí? ¿Me explico? Sí, Um, mm. Yo creo que me perdí un poco, pero nada. Sí, bueno, no, porque los asuntos grandes del mundo yo no lo veo como algo material, sino Claro. lo veo como son pequeños al comienzo, porque seguramente no se le da importancia a esta relación sagrada con todo, desde lo más mínimo, ¿no? Con cada persona, con cada situación. Pero si realmente estamos en esa conexión, pues, somos conscientes de lo sagrado que puede ser lo más mínimo, eso que para la mente puede ser irrelevante. Por eh, ejemplo, a ver, bajémoslo un poco a tierra con ejemplos concretos de la vida. con la humildad, a mí me conecta con la humildad. Esa grandeza me conecta con la humildad, con ser humilde en todo, ¿no? A mí me Y conecta sobre todo con estar conectado contigo, pero que es muy difícil estar 24 horas conectado, pero me conecta con eso, ¿no? Cuando actúas desde el centro. Como con presencia, estar presente, ¿no? Exacto, o sea, cuando mm, estás presente, ¿no? Sí, Que sí, es verdad, ¿eh? ¿Qué diferencia de calidad tienen los sí. momentos cuando estamos con presencia, con atención consciente, ¿no? Es Ujú. como otra calidad, es total, como otra película la vida, es otra cosa. Sí, es cierto, es verdad. Ujú. sí, que no Lo es vivo de fácil, otra. que no es fácil, ¿eh? Que no, 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 que no, que no, que no. no. O sea, yo aquí, ¿sabes? El intelecto puede ser, ¿no? Es que muy ágil, pero luego, como dices tú, bajarlo aquí y buah, estar a la escucha, darse cuenta de cuando estamos reaccionando, darse cuenta que de alguna manera todo no, nos devuelve algo sobre la vida, sobre lo que aprender, sobre, ¿no? A ver si. sí, Pero bueno, que Pero yo creo que el hecho de, ya sabemos que es para difícil, el ego no es fácil. claro, pero el hecho No. de tener, por ejemplo, estos momentos que nos ayudan a, ¿no? a estar presentes con otra calidad de presencia, con otra calidad de atención, al final también es una práctica, ¿no? Un entrenamiento Mm. de la conciencia. Sí, Y ya totalmente, sí. tenerla, perdón, sí, Monte. No, no, que totalmente, que lo siento como lo dices, sí. Por eso, a mí este espacio de textos sagrados me- como que me vuelve al camino, ¿no? De toda la semana, ¿no? Y cuando conecto aquí con vosotras y conectamos con los textos es como volver a ese centro, ¿no? Y, y estar muy presente. De hecho, ahora cuando hablaba María José de eso, de estar en nuestro interior, de estar presente, directamente mi conciencia me ha llevado a todos estos momentos de hoy, ¿no? En los que he estado en presencia. Y me ha llegado esa imagen del campo con las flores, las amapolas, ¿no? Y cómo, cómo puedes ver tanta belleza cuando estás conectada, ¿sabes? Es que es tan diferente cuando estás ahí y ves ese campo con amapolas y cuando vas por la ventanilla del coche y ves pasando y ves pasar, ¿no? Y este momento, este ratito que echamos aquí, no solo estamos en presencia, sino que me ha hecho conectar en todos estos momentos que yo he tenido, ¿no? Como que recupera también así, Qué todos esos interesante lo que momentos que, dices. ¿eh? Qué ¿No? interesante. Sí, es como, me vino como, no sé, explicarlo en palabras es difícil, pero como
una continuidad de la conciencia que a veces aparece en determinados momentos, o sea, no estamos plenamente conscientes, pero es como que hay un hilo conductor, ¿no? Sí. Que conecta como holográficamente con todos esos momentos donde hay más conciencia, más presencia. Y también lo que dice Monte me ha llevado a recordar momentos en los cuales incluso aquello que en la vorágine cotidiana me parecía feo, entre comillas, en momentos donde hay presencia y conciencia, encuentro belleza. Sí. En eso, ¿no? En una pared descascarada de un pueblito o en un algo, ¿no? Es como aparece otra capacidad de apreciación también. Sí. Sí. A eso me ha conectado y cuando me ha conectado y cuando he dicho humildad, lo he dicho porque cuando tú estás en ese estado de conciencia, lo ves todo con tanta humildad, Ajá. ¿no? Porque si ves una pared descascarada y la ves bonita, es porque la estás viendo con esa humildad, ¿no? De todo lo bello y lo perfecto que es todo. Sí, no sé. Por eso me llegó la palabra humildad cuando hemos leído eso. Mi texto dice, el maestro nunca aspira a lo grande. De este modo alcanza la grandeza. Qué bonito. Y qué verdad, es una verdad. Cuando tú quieres alcanzar las cosas con humildad, con amor, con esa conciencia de estar en ese centro, es verdad que todo se vuelve grande. Aunque no lo busques, en ese momento. Sí, es como una grandeza que te trasciende, ¿no? Sí, es Hay una gran... como una sensación de certeza, de una grandeza que trasciende que lo trasciende todo, ¿no? que lo trasciende todo. Y que todo es como perfecto, como una aceptación, ¿no? Como un estado de paz que te hace aceptar la pared descacarada, ¿no? No Claro. sé cómo decirlo, es como descarcarada, se dice, no sé, Sí, lo has sí, dicho. sí. Sí. Primera vez que escucho esa palabra, debe ser porque no sé, nunca la había escuchado, Ujú. pero sí. Hay como un estado de aceptación, ¿sabes qué me recuerda, Monte? Como, no sé si como una aceptación de la muerte, o sea, Sí, de la muerte y de la imperfección de la materia, ¿no? sí. Hay como una mirada relajada hacia esa pared, por ejemplo, ¿no? La mirada está relajada y es una mirada interna porque me ha pasado que es como de lo perentorio de la materia, ¿no? De la forma y de que, sí, como que va cambiando, va a morir, va a desaparecer eventualmente, ¿no? Esa pared alguna vez estuvo bien hecha, Claro. ¿no? Lo Y luego contingente, ¿no? la lluvia y... ¿Cómo, Paula? Lo contingente, ¿no? La materia aquí en este plano es lo contingente, lo que no dura, lo que no permanece, lo que se transforma, muta y muere, ¿no? Pero lo trascendente es lo inmutable, lo eterno, el Tao, Mm, lo que no muere. mm, Sí, pero me parece interesante lo que has dicho, Dalila. Es como la aceptación de la muerte. mm. Al final es la Es muy aceptación de todo. interesante eso, ¿eh? Es muy interesante. Eso tiene ahí mucho... Mariajo, sí, tú dices, Es la Montes, aceptación, o sea, de Da igual. De todo. de la todo. seguridad de que las cosas son como Exacto. tienen que ser, Que ¿no? ser.
que en el exacto. fondo es aceptación. Y Sí, da igual que se dé. Sí, Mm. aceptación en general. Sí, pero me ha llamado lo que ha dicho Dalí, la aceptación a la muerte, ¿no? Porque aquí en el plano material, mm, eh, la mu- aceptar la muerte, yo creo que de un ser querido, o lo que sea, ¿no? Como aceptar la máxima aceptación, ¿no? ¿Lo entendéis? Bueno, porque yo qué sé, hombre, yo no sé si es tanto no aceptación como dolor por la pérdida, que Ya, yo creo que eso es humano. sí, Mm, mm. sí, sí, sí. No lo sé. Yo ahí no lo sé. Es que es como una aceptación por desapego, no sé. Que eso no quiere decir que no llegue eventualmente, que tú llores a tu muerto y a tu, ¿no? A tu muerta, Mm, a esa Claro, pérdida, ¿no? A ese no, ser querido, ¿no? Pero, porque como dice Mariajo, es verdad, es bueno, la mente lo vive así, ¿no? La mente lo vive como sí. no voy a volver a ver a esta persona, A no ver, la ¿qué voy a tal? poder Sí, abrazar, todo eso, también ¿no? es egoísmo nuestro, quiero decir, porque esa persona ya no sufre. Quiero decir, en el fondo, la muerte de alguien tiene mucho de algo, mucho de egoísmo, ¿no? Porque no sé si lloras por el muerto o lloras por ti. O Mm, sea, ¿sabes qué? Lloras por ti porque, pues por lo que tú comentabas, porque ya no la vas a ver, porque ya no la vas a compartir. O sea que en el fondo hay un poco de egoísmo o mucho hay mucho, sí. de egoísmo, pero, ¿sabes? sí, pero Realmente, siempre también porque forma parte de nuestro constructo mental, de nuestra cultura, de lo que hemos aprendido, ¿no? A ver, a Mm, mí no, o sea, no, quiero decir, porque somos seres emocionales, porque tenemos apegos, porque mientras no estemos trascendidos, es, pues tenemos apegos, claro, y sobre todo claro, yo que a las personas les, pues sí, tienes apego, sí, claro, sí, sí. a las cosas, a las personas, a las situaciones, tantas cosas. Qué Bueno, curioso y qué sincronía. Este jueves en el grupo de los jueves del laboratorio interior, mm. dos compis hablaron de exactamente esto que estáis hablando. ¿Sí? Sí, y compartían que sentían un poco este apego a que cuando se muriesen no iban a seguir experimentando lo que hoy les gusta experimentar de la vida, ¿no? Pero claro, ambos reconocían que era un apego, es un apego mental, en términos budistas, un aferramiento, ¿no? mm, A, a lo transitorio encima, que nada causa más sufrimiento que el apego a lo transitorio. Total. Como cuando em, como cuando nos apegamos a la juventud, ¿no? Y a la belleza física ¿no? de Del los cuerpo. 30. De los 30 claro. Claro que eso, eh, un compi dice, es una batalla perdida. Y cuánta razón que tiene, ¿no? Es una batalla perdida, claro. Más vale aceptarlo pronto y invertir en lo eterno, ¿no? En lo eterno en el sentido de en sabiduría, en conocimiento, en aquello que nos ancle a otra cosa que no lo otro, porque el otro va a ser un sufrimiento seguro, la decrepitud es inevitable. Y la Ujú, muerte, y bueno, y todo esto. Sí. Total. sí. Que tampoco, mira, yo a veces pienso, digo, me parece un poco inteligente llegada a determinada edad pasados los 40, ¿no? Esto que hablaba Jung, de que hay un momento tan bisagra en la vida del ser humano que es la mediana edad. Em, Creo que ahí ya uno tiene que tener claro que la inversión me refiero de la energía vital, tiene que estar puesta en otro lugar que no lo
exotérico, ¿no? Que no lo físico, que no lo... y a veces digo, qué poco inteligente, pero bueno, no sé si poco inteligentes, pero es que sí, es que al final es un poco eso. Si uno ve y podemos observar empíricamente que es una batalla perdida, por ejemplo, con la estética, más en las mujeres, ¿no? Que hay tanta presión con esto. Em, es que es una cárcel y un sufrimiento constante querer mantener algo que naturalmente ya estaba yendo en otra dirección, ¿no? Y aferrarnos a eso, ¿no? Y pincharnos y hacernos y qué sé yo, digo, yo lo he hecho. Pero claro, en un momento uno se tiene que plantear, bueno, pero esto es inevitable. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a construir esta cárcel tratando de sostener lo inevitable? Es poco inteligente. O sea, mejor invertir en algo que nos dé plenitud y satisfacción a largo plazo, ¿no? Hasta el último día de nuestra vida. A veces veo, ¿no? Las actrices o personas... Me río porque esta semana he tenido una lucha con el ego, con mi ego estético. Con mi ego estético, oye, cómo ha salido, oye, ha salido esto, no es una casualidad, claro, porque es que he tenido una lucha con mi ego. Y llevo un tiempo, muy curioso, ¿no? Porque yo, como ya sabéis, soy presumida y, me ha costado mucho, me cuesta mucho, pues, eh, he tenido como mucha resistencia, pues, a no pincharme estas arruguitas de aquí, no, ahora que me veo aquí, esto aquí un poquito así caído y tal. He tenido una lucha esta semana tremenda de decir, pues yo voy a ir a la estética a ver si me ponen un tratamiento y yo me veo mejor, porque tampoco estoy haciendo nada mal, ¿no? No. Y estoy haciendo, lo que estoy haciendo es no aceptar. No aceptar, oye. Y qué interesante que haya salido esto. Porque tengo que hacer bastante resistencia, porque para mí he luchado todo siempre con mi estética. Y claro, hago ahí. Y es curioso que haya salido esto, porque bueno. Es que es una presión muy grande también la que se ejerce socialmente, ¿eh? Entonces, recibimos tantos inputs que es inevitable que tengamos eso interno. Pero también poder ver la belleza que hay en la sabiduría, por ejemplo, ¿no? Tú te estás convirtiendo, tú piénsalo así, Monte, te estás convirtiendo en una mujer muy sabia, lo cual te hace muy bella, ¿no? Y ahí hay otro tipo de belleza, que no tiene que ver con lo material. Sí, totalmente, no, sí, totalmente, sí. Pero bueno, que igual, que por si alguien nos escucha, que tampoco es que tenga nada de malo hacerse cosas, ¿no? No. El tema, Claro que no. el tema es poder observar si eso nos libera o nos trae mayor sufrimiento. Claro, no, es que yo sé que lo mío viene desde el ego, ¿no? Y entonces, claro, por eso esa resistencia ahí, por eso esa resistencia. Pero es perfecto, claro, es perfecto que cada una, por supuesto, siempre haga lo que quiera hacer. Pero en mi caso es curioso porque esta semana he tenido esa lucha Justo. y esa resistencia, sí, esa resistencia. Y, Mira dónde nos ha llevado el Tao, ¿eh? ay, el Tao. Mira, el Tao nos lleva a resolver todas esas luchas que tenemos con nosotros y que nos hace quitarnos de este centro, ¿no? Y para que veas, ¿no? Yo he tenido esa lucha esta semana. ¿Y por qué ha salido esta conversación aquí? Para volver aquí, ¿sabes? Es una respuesta totalmente de la luz a esa Sí, resistencia bueno, que he al hecho en final, toda la semana. ¿Eh? al final el ego, Monte, a cada uno le tira por donde le tira con la forma. Claro que sí, Porque sí. a ti te tira por lo presumida. A lo mejor yo digo, pero qué abandonada soy, ¿por qué no me arreglo?
mira las uñas de Monte que se las pinta y yo no me pinto las uñas. Y mira a Paula que va súper arregladita siempre a todas las reuniones y tiene las uñas, ¿sabe? Entonces al final es cada uno Claro. ver ¿Dónde nos lleva? ¿Dónde nos lleva nuestro Satán? hacia dónde, o sea, cuáles son sus tendencias, cuáles son sus, ¿no? O sea, Tal cual. porque sí, es verdad, ¿por qué no? Yo podría perfectamente arreglarme las uñas por una cosa de ya de, bueno, porque, no sé, porque si no me las limo, se me enganchan en la ropa, o porque, no, yo qué sé, ¿no? O si yo trabajo con público, pues bueno, no quiere decir que vaya como una Miss, pero sí puedo ir decente, con las uñas limadas, con la tal. Pero es eso, ¿no? O sea, al final que al final a cada uno nos tira por donde nos tira, ¿no? Sí. Yo a veces Totalmente. peco de hippie, o sea, o de esa especie de no sé qué, o a lo mejor es perfecto, porque esencialmente lo que pasa es que todos estamos intentando encajar en algún lugar, ¿no? O sea, el ego Sí, intenta encajar, intenta estar, o sea, ¿no? Sí, me explico, no me estoy yendo por ahí, sí. como yo qué sé, ¿no? Eh, sí, bueno, eso, sí, eso, que al Mm. final a cada uno le tira por donde le tira y lo importante Sí, es Fíjate, ni a tan mí en eso calvo me... ni con dos pelucas, como decimos en mi país, ¿no? Ni tan calvo ni con dos pelucas. claro, En claro. el centro Es siempre, Dalila, en el centro. Camino del en el medio. centro, exacto, en el centro, eso es. Mariajo, querías decir algo, ¿no? Que yo Cuenta. también os veo las uñas y digo, ay, qué bonitas, qué bonitas. Y fíjate, a mí el ego me tira por la pereza, porque digo yo, "Sí, me las voy a dejar que se me las voy a arreglar y luego digo, uy, qué pereza, no. Y me las acabo cortando. Fíjate tú, yo lo sé, o sea, lo mío es purita pereza. Digo, uy, no, qué pereza. Limármelas, no sé. Digo, no, 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 me las corto. Pues eso, sí. Sí, Y yo se cada, las veo, para- o sea, y yo las veo y digo, ay, qué bonitas son. Digo, me gusta, me parece una cosa bonita. Pues yo no lo hago por purita pereza. Así que fíjate a mí por dónde me lleva, para que veas. sí, Claro. es Sí, que al al final siempre final, estamos enjuiciando, o enjuiciando al otro, enjuiciándonos a nosotros mismos, ¿no? No, yo Así no ese creo que me esté juego. enjuiciando. no, No, yo no creo que me esté enjuiciando. Te estoy diciendo lo que, o sea, Ah, no, cómo no yo es lo vivo. contigo, Mariajo. No, esto no lo No, digo pero por ti, lo que digo a en ver, que general, también a por lo veces menos somos muy me severos, pasa. que a veces somos muy severos con nosotros y no Mm. estamos enjuiciando, nos estamos viendo una cosa que es así como es. Ya está. Y eso no es ponerle juicio, yo creo, ¿eh? Claro, claro, es como una descripción de lo que uno observa que sí, ocurre dentro de uno. sí, sí, Ya sí. está. No me estoy enjuiciando y me estoy diciendo, jo, cómo eres, tipo, ay, no. Mm. Digo, me da mucha pereza, no, no lo hago. Sí, y cada una para que veas en un mismo Fíjate, sí, tema, cada una, pero yo creo que al final lo importante es que nos damos cuenta de por dónde nos llega a cada sí, una ¿ves? nuestro, ¿no? Mira, creo que al final tiene que ver con, porque me estaba escuchándolas, me vino a la mente una conversación que tuve hace poco con alguien que un poco mm, como tenía una mirada un poco despectiva con un tema tan sencillo y tonto como este de la gente que se arregla las uñas. Pero claro, ahí también hay un aferramiento, porque al final no tiene que ver con lo que se haga, tiene que ver con desde qué lugar interior uno lo está haciendo, Ujú. ¿no? Ahí sí. Porque si una persona está condenando y sí está enjuiciando a otros porque dice, ay, pero eso es estética, a mí no me importa porque yo soy más elevado espiritualmente, ¿no? Mm. Ahí también hay un aferramiento, es decir, hay una identidad construida en el personaje de yo soy espiritual y por eso no me arreglo, ¿no? Entonces estamos en la misma trampa del ego, solo que en otro lado, En ¿no? otro lado, claro. Sí, Sí. totalmente sí. No, no tiene nada que ver. Se ha vendido mucho, ¿no? El tema espiritualidad y ser un poco hippie o ser Claro. un poco, ¿no? Y no, no tiene nada que ver. Pues La no, pues espiritualidad no. está Todo, en ti. sí,
exacto. ¿Lleves las uñas pintadas o no las lleves pintadas? No, lleva los labios rojos O, o no o te no. los Claro, pintes. claro, mira si va a pasar por eso. De hecho, mm, yo para mí el tema de la belleza, la belleza es un atributo divino, ¿no? Es un atributo trascendente. Ahora, ¿qué pasa? No estamos hablando de una belleza, de una estética determinada, condicionada socialmente por la cultura en la que uno... No, no. Estamos hablando de una belleza en cuanto a armonía, ¿no? Una armonía. Pero esa armonía, esa belleza trascendente, también tiene que ver con una armonía de los diferentes planos del ser, ¿no? Es decir, no hay armonía cuando uno se abandona, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay armonía cuando uno pone el foco exclusivamente en lo físico, no, no hay armonía, ¿no? Entonces la armonía también implica una sabiduría de armonizar los diferentes planos y los diferentes lugares donde se pone la conciencia y el foco, ¿no? Para que sea la vida una verdadera obra de arte, un símbolo de la sabiduría suprema, ¿no? En armonía con eso mismo. Si uno ve la naturaleza, es bellísima la Es naturaleza. bellísima, claro que sí, sí. ¿Pero por qué? Porque hay una armonía, no porque tenga una estética determinada, sino porque está todo perfecto, ¿no? Hay una sabiduría ahí. Lo que pasa es que, claro, siempre estamos muy condicionados por lo cultural, ¿no? Y el ego Sí. la mente termina aferrándose a lo que considera el lado correcto de la vida en cada momento, ¿no? Sí. Qué bueno eso que acabaste de decir, Paula. O sea, qué bueno que lo hayas recordado aquí en este encuentro de hoy, de, de que, claro, siempre todo se tiene que, o sea, que es importante no perder de vista los diferentes planos de la manifestación de la existencia. Porque, claro, ahorita hemos estado hablando como del plano, ¿no? Mental o material, ¿no? Este plano, ¿no? Pero también la armonía entre el espíritu y la materia, ¿no? Porque, y los diferentes planos también, ¿sí? Sí. Porque ni... Sí, 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 sí. Muy interesante eso. Porque al final todo se refleja, ¿no? Tanto en el espíritu, o sea, sí, todo se refleja en todos los planos. Y si hay desequilibrio, pues se reflejará igualmente en todos los planos. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí. Sí, sí. Mm. Porque yo qué sé, también una persona que a lo mejor, yo qué sé, no se hace, a menos que esté en unas condiciones de pobreza muy grande, pues esto también es un reflejo de algo interno que, ¿no? O sea, Está al final es eso. desarmonizado. Sí, no sé, o sea, todo tiene como su... Al Sí, final, o sea, primero ocurre todo arriba y luego se manifiesta en la materia, ¿no? En todos esos planos que hemos aprendido, ¿no? El plano mental, el plano emocional, en el plano astral, en el plano, Mm. todo eso va. totalmente. Sí. Claro, si lo pensamos así, como que todo proviene del espíritu, es decir, del núcleo, del centro de emanación, al final se va como... Al final, mucho de lo que impide que se manifieste la inteligencia superior en nuestro plano vital tiene que ver con que nosotros filtramos esa inteligencia, esa luz, esa sabiduría, esa armonía. ¿Cómo la filtramos? Con toda la porquería que tenemos en la mente, básicamente, ¿no? Que nos han metido, que hemos desarrollado, que hemos sostenido. A veces, claro, cuando los místicos hablan o los sabios, generalizando mucho, de que al final es tan simple como ser, ¿no? Claro, sí, simple es decirlo, pero ¿cómo hacemos para estar en el ser
cuando tenemos todo el plano mental lleno de tanta basura, ¿no? Porque si nosotros dejamos simplemente ser cuando no tenemos un trabajo de purificación mental, de purificación interior, lo que es toda la basura, ¿no? que se manifiesta. Todos los condicionamientos mentales, los aferramientos, los apegos, los miedos, los aprendizajes que no tienen que ver con el ser eterno, ¿no? Entonces muchas veces, claro, es simple en el fondo, pero luego en la práctica hay que poder ser conscientes de todo eso que anda pululando por nuestra mente que impide que la sabiduría sea en nuestra vida. Sí. Pues muy bien. ¿Quieren que pasemos al siguiente o tenemos algo más con el 63? No, no sé, vosotras. Uy, el 64 es largo. Es muy largo. Qué largo, sí, muy largo. Bueno, pero Hacemos... leer las primeras dos puede ser, Leemos ¿no? las dos, sí. Vale. Vale. Ok, aquí se llama atención a lo mínimo. Es fácil sujetar lo que está en reposo. Es fácil evitar lo que no ha ocurrido. Es fácil quebrar lo delicado. Es fácil dispersar lo diminuto. Actúa antes del suceso. Pon orden antes de que se imponga el desorden. El árbol que no abarcas con los brazos creció de un pequeño brote. Yo me quedaría en el primero, ¿eh? ¿No? ¿O no? Vale. Todo eso es el tuyo, el primero. No, bueno, es que, perdón por haber interrumpido el flujo de la lectura, pero Lee el es que me último, parece que te resuene para saber dónde has quedado. Sí. no, es que parece que la segunda, digamos, como estrofa, o sea, que aquí nunca nada está desligado, pero es como que pasar a otra cosa, pero no sé. Vale. Bueno, entonces, ¿hasta dónde lo has hecho? Hasta pon orden antes de que se imponga el desorden. Vale, perfecto. Es, chicas. Lo que está en reposo, fácil es de mantener. Antes de los augurios, trazar es cosa fácil. Fácil de que quebrar es lo frágil y de dispersar lo que es menudo. Hazlo antes de que acaezca. Pon orden antes de que estalle el caos. Lo enraizado es fácil de sostener. Lo reciente es fácil de corregir. Lo frágil es fácil de romper. Lo minúsculo es fácil de esparcir. Prevé el problema antes de que surja. Pon las cosas en orden antes aún de que existan. Lo que está en reposo es fácilmente aprehensible. Lo que no muestra augurios es fácilmente previsible. Lo frágil se hace añicos fácilmente. Lo pequeño se dispersa con facilidad. Afronta las cosas antes de que aparezcan. Cultiva la paz y el orden antes de que asomen la confusión y el desorden. Mientras lo iba leyendo me vinieron como dos cosas opuestas. Primero, digo, que no nos debe estar queriendo decir que estemos proyectando a futuro como hace la mente, ¿no? Que siempre quiere prever y controlar todo. Digo, no creo que nos esté queriendo llevar por ahí el Tao. Y luego cuando dijo, afronta las cosas antes de que aparezcan, cultiva la paz y el orden antes de que asomen, ahí me dio una clave.
antes de que asomen la confusión y el desorden. Me hizo... Porque inevitablemente uno a veces, ¿no? Es como que la sabiduría atraviesa un poco lo cotidiano o la vida, ¿no? Que es en donde se manifiesta. No sé si poner este ejemplo, pero bueno, lo comparto porque es lo que se me atravesó como un rayo en la mente. En algunas ocasiones que hemos tenido en el espacio formativo, situaciones con alguna persona que estaba en plan conflictivo o alguna cosa, ¿no? Que en el momento se podría haber hecho como, bueno, lo dejamos estar, total, ¿no? Esto que a veces hacemos los seres humanos de querer evitar el conflicto y creer que evitando el conflicto estamos evitando el problema, cuando en realidad lo que estamos haciendo es muchas veces agravándolo más en el fondo, ¿no? Y me vino eso, cuando dijo, cultiva la paz y el orden antes de que asomen la confusión y el desorden, ¿no? De que a veces es como necesario atajar algunas cosas a tiempo, proactivamente, para que luego no se haga No más... crezcan. Mm. Ujú. No sé por Sí, qué, pero a mí me llegó intuición, ¿no? a mí Esa también. ¿También? A mí me llegó como esa intuición a la que todos tenemos y no escuchamos nunca, ¿no? ¿No? De eso, de atajar un problema antes de que ese se desarrolle, ¿no? De mayor forma. Ser conscientes de esa intuición, que muchas veces no lo somos, claro. Pero, oye, yo creo que casi nosotros, o al menos nosotras que estamos aquí, esa intuición de saber que algo, no sé por qué, ¿no? N- nos pasa en situaciones, ¿no? Antes Total, de que pase, ¿no? Tienes tú ya esa sensación de que hay algo que no, a eso me refiero. sí. Y eso me llegó, no sé, María José, ¿cómo tú lo describirías? Yo también, sí. Sí, como eso que sí, y yo es que no lo hago, no, es como me pasa y digo, No le y haces caso. lo dejo pasar, ¿no? Pero, y es que ahora me ha pasado, bueno, a una situación que digo yo, ay, ¿por qué no haber Ay, hecho caso a mi intuición? ay, Total. ay. Pero bueno, si ahora la neurociencia, hay muchos estudios ya que muestran de que eso que nosotros llamamos intuición coloquialmente, en realidad es un procesamiento del cerebro a altísima velocidad, es decir, a nivel inconsciente, que tiene mucha información válida, ¿no? Esa sensación Sí, que nosotros percibimos, que al final, ¿dónde la percibimos? En nuestro cuerpo, ¿no? Que es Mm. nuestro vehículo. Y que el cerebro está ahí haciendo como todo eso. Y esas sensaciones es que ahí hay una información veraz, cierta, a la cual, por cierto, nos conviene hacer caso, ¿no? Luego siempre sí, lo confirmamos. Sí, la verdad es que sí. y dices tú, pero si yo lo sabía, ¿por qué no le hice caso? Porque se te mete ahí el Satán y te convence ahí de esa forma. Sí, sí. O luego, yo qué sé, me pasa, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? De que, ¿no? O sea, considero que tengo una intuición, ¿verdad? Cada una considera lo que considera, ¿no? Yo considero que tengo como una intuición, como dicen aquí, de la hostia, ¿no? Aquí dicen de la hostia, ¿verdad? Entonces, claro, pero mi ego lo que hace es enorgullecerse de esa intuición. ¿Me explico? Y ves, es que yo sabía que eso es que a mí me llegó la información. Entonces digo, bueno, a lo mejor en vez de quedarme ahí, es sencillamente eso, o sea, lo mismo que estáis diciendo vosotras, ¿no? Yo sencillamente lo que quería compartir era que al contrario, en vez de decir, ves, tenía que haberme ido por ahí, ves, en vez de reclamarme, al contrario, el ego lo que hace es alabar mi intuición, ¿no? Sentirse súper orgulloso de la mega intuición, pero ahí me deja. Te vuelve Ay, soberbia.
y orgullo. Exacto, me vuelve soberbia de, buah, es que tengo una intuición que, madre mía, Monte, mira, yo no sé si tú tienes la intuición que tengo yo, ¿eh? ¿Sabes, Mariajo? Es que no tenéis ni idea de la intuición que tengo, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Entonces, jolines, eh, bueno, observar esto, ahí está el trabajo, ¿no? Claro. Observar eso y digo yo también, ¿no? Mira, os cuento una cosa que me ha pasado esta semana y es algo muy cotidiano que os va a resonar a todas seguro. Mira, fuimos a un sitio de aparcamos y era zona hora de esta zona azul que llamamos, ¿no? Teníamos que pagar. Y me dice Diego, ¿qué he hecho? ¿Media hora? ¿Una hora? Y en ese momento me llegó, ¿no? Y, y yo fui consciente de lo que le dije y le digo, echa media hora, sabiendo que no era, que la intuición me había dicho que no era suficiente, pero fui consciente en ese momento de decir, he dicho media hora, sé que me estoy equivocando, pero voy a ver qué pasa. Por un sitio que, vamos, no sé cómo estaba allí la muchacha. Efectivamente, cuando volví estaba la multa. ¿No? El sitio que no pasa ni un gato, dicen aquí en Pero, casa. pero fui muy consciente. Es como, qué orgullosa estoy de mi ego, pero la multa la he tenido que pagar, ¿no? Pero en ese momento lo dije media hora. Y no habló mi luz, habló mi ego totalmente, pero fui consciente de que fue el ego y dije, sé que voy a tener que pagar la multa, pero voy a ver qué pasa. La experimentación científica. Efectivamente. Cuando llegué tenía mi multita en el cristal del coche, ¿no? Pero fue como, ay, mira cómo lo sabía yo que al final. Encima estaba hasta orgullosa de pagar la multa, ¿sabes? Es que te digo que ese ego es una cosa seria. Pues eso en todos los niveles. Ay, no. Digo, Bueno, voy a hacer yo mi creo que, práctica. Voy a hacer mi práctica. Pues ya. claro, sí, creo que lo bueno es cuando estamos conscientes, más allá de que caigamos en las trampas de la Una y mente otra o no, vez. claro, es que Totalmente. si luego lo podemos integrar como dato consciente, ¿no? Es decir, bueno, la próxima vez cuando me pase algo similar, voy a actuar Claro, en coherencia con esto, porque al final es sabiduría, ¿no? sí, totalmente. Ya en Y, la y ahora, próxima haré la resistencia para Sí, ver cuál es la luz. el resultado. Claro. Ah, bueno, que no, pero no, que hablando de resistencia, que esta semana hubo una revelación de luz en uno de los grupos impresionante, que por hacer la práctica, bueno, no lo voy a decir, Mira, no lo va a contar. Ay, no va a no, quedar porque callado. encima después queda público y queda raro, Ay, bueno, pero bueno, ya lo va a contar el compi, que vale. hizo una práctica consciente y le benefició Sí, abundantemente. totalmente, totalmente. Cuando haces esa resistencia, siempre, siempre. Pero fue muy curiosa porque yo lo dije y me había llegado esa intuición y dije, sé que me voy a equivocar, porque me lo acaban, es como me lo acaban de decir, sí, que es que me lo acaban de chivar, pero voy a ver qué experiencia científica tengo, que sabía que era la multa, vamos. pues a mí, Tal a mí, cual. a mí me pasó, por ejemplo, positivo y di las gracias. Ahí sí que di las gracias, No, ¿sabes? sí. Porque donde yo estoy viviendo ahora, tengo un cacho de carretera de montaña. O sea, si Mm, antes eran solamente 10 minutos, ahora son 20, ¿no? Y yo yo no suelo correr con el coche porque no me gusta, ¿vale? Pero era de noche y creo que a veces cuando uno está cansado, quiere llegar a casa, vas como con un poquito más de ligereza en la velocidad, ¿no? Pero a mí me llegó por wifi cósmico, como dice Pablo, por wifi cósmico algo o sea, me dijeron, baja la velocidad, pero así mismo, baja la velocidad. Y yo bajé la velocidad y después de una curva había un cacho de jabalí, pero un ¡Ah! cacho de jabalí que, a ver,
las curvas, o sea, cuando digo una curva, ustedes saben que, bueno, hay curvas que son muy cerradas, que uno por narices tiene que ir a muy poca Bajarlo. velocidad, pero esta no era tan cerrada, pero era una curva al fin de cuentas, era una curva, ¿no? Y, y el jabalí estaba como a, no sé, como a 15 metros después del campo de visión. Si yo hubiera venido con la ligereza que yo venía, pues Te lo, hubiera Te habido lo un hubieras comido. accidente ahí, o sea, o sea, lo hubiera atropellado, se hubiera dañado el coche posiblemente, o sea, ¿no? Pero esta vez dije, gracias, gracias a la Gracias. providencia, gracias a los maestros, gracias a todo lo que me dieron baja la velocidad. Ese tipo de Sí, intuición es la que, sí. no sé, no sé, la que me ha revelado el texto, no lo sé, ¿eh? No sé si estamos ahí en lo cierto o no, pero a mí me llegó eso, no sé. Ahora, la primera parte, a ver, ¿qué nos está queriendo decir? Lo que está en reposo es fácilmente aprehensible. Lo que no muestra augurios es fácilmente previsible. Lo frágil se hace añicos fácilmente. Lo pequeño se dispersa con facilidad. Es difícil de entender esto porque está claro que no nos quiere decir lo que leemos literal. ¿Cómo dice la versión vuestra en esos 4 renglones? El mío dice, lo enraizado es fácil de sostener, lo reciente es fácil de corregir, lo frágil es fácil de romper, lo minúsculo es fácil de esparcir. El tuyo, Marijo, que tienes la versión de Idoeta. lo que está en reposo es lo que está en reposo fácil es de mantener, antes de los augurios. Trazar es cosa fácil, fácil de quebrar es lo frágil y de dispersar lo que es menudo. A mí me vino lo que Paula dice siempre, hay que hacer lo que hay que hacer y no hay que hacer lo que no hay que hacer. Para mí ese es el orden que Yo, pone aquí, ¿no? No sé, tal vez no tiene nada que ver con esto, pero me llegó eso. Como, a mí hazlo antes de que aparezca, pon orden antes de que estalle el caos. mm, A mí me llegó como que hay que tomar acción cuando hay que tomar acción. Mm. No sé si me entendéis, ¿no? Porque sí, si algo está enraizado, pues fácil de sostener. Entonces, ¿por qué dejar que se desenraice? Claro. O, o recto discernimiento puede ser, ¿no? sí, o lo reciente es fácil de corregir, porque si algo tienes que corregir porque es algo reciente, ¿por qué dejarlo pasar? Dejarlo pasar y que algo se convierta ya en algún problema mayor, ¿no? Entonces, como Claro, eso, Dar claro, por claro. tomar Ahí sentado, va. acción. ¿no? También, dar por sentado que el tiempo lo coloca en el lugar donde debe estar. Exacto, sí, ¿Qué pasa Sí, eso, no? y sí. si a mí, por ejemplo, el mío dice, lo frágil es fácil de romper. Si tú conoces que una persona es frágil, ¿no? Trata de tratarla con esa fragilidad para no romperla. O si, en ese aspecto, ¿no? Entonces, hay que tomar acción cuando hay que tomar acción. No dejar. Claro, me has dado una clave ahí, ¿eh? Porque sigue un orden lógico. Está Sí, como queriendo decir que, mira, lo pequeño cuando es pequeño, fácil de desarmar. Entonces, mejor, porque está relacionado con lo que viene después, que dice, afronta las cosas antes de que aparezcan, cuando mm, son fáciles Exacto. de dispersar. No dejes que se crezcan y que se enraicen, ¿no? Que el mal se mm, enraice. Pon sí, orden antes de que estalle el caos. Claro, sí. claro. Que es lo que decía Dalila, ¿no? Hay que hacer lo que hay que hacer y lo que decía Monte,
hay que hacerlo cuando hay que hacerlo, en el momento Cuando hay preciso. que hacerlo. Exacto. Antes de que Yo estalle pienso, o crezca demasiado. por ejemplo, si lo llevo al plano así, al plano, como dice, a esta dimensión, como dice Paula, digo, "Guau". Por ejemplo, ¿no? A mí el miedo es lo que me paraliza, ¿no? No sé a los demás. Cada una tiene sus miedos, Sí. pero no. Esa comunicación clara cuando tiene que hacerse y, ¿no? O sea, cómo cortar la culebra por la cabeza. Mm, Mm, Pero no en el mal sentido, sino cortar la culebra para que esa culebra no siga creciendo, ¿no? Se convierta en una anaconda, culebrilla, ¿sabes? O sea, es como, sí, sí, no sé, pero bueno, ahí está, uff, cómo comunicarlo, desde dónde se comunica, perder el miedo al resultado, porque el otro mm. va a tener una respuesta. mm. Siempre, siempre, Algo que Sí, yo siempre le digo a mis hijos, ¿no? Si mantienes el orden, todo es más fácil. Si tienes las cosas ordenadas y tienes que guardar algo, es mucho más fácil que si las tienes desordenadas y después no sabes dónde ubicarlas, ¿no? Es como, mm, no sé si me entendéis, ¿no? Después, si no mantienes ese orden, después tienes más problemas, tienes claro, más caos, tienes más trabajo, tienes más, ¿no? Todo se convierte claro. en más Esa- caos, Esa pequeña comodidad de no ordenarlo en el sí, momento siempre genera más caos, ¿no? Esa ¿no? pequeña satisfacción instantánea siempre, por ley, ya lo hemos comprobado, que termina en más insatisfacción a posteriori, ¿no? Totalmente, sí. Pero lo que has dicho, Dalila, me ha conectado con esto que has dicho de que muchas veces tenemos miedo, ¿no? A accionar. Accionar lo que en el fondo sabemos que es correcto accionar, ¿no? Em, en mi experiencia es mejor equivocarse por haber hecho que por no haber hecho toda la vida. Porque el hacer permite aprender a rectificar. El no hacer nos hunde. Entonces es mejor hacer a lo torpe y equivocarse y cagarla que ya luego aprenderemos a hacerlo un poco mejor la siguiente, ¿no? Pero no accionar cuando hay que hacerlo, ¿no? Es peor, en mi experiencia. No sé. y llevándolo así, claro y raspado, al plano personal, es claro. Si mi tendencia es, si la tendencia de mi ego por sus constructos X, Y, Z, ¿no? Y hablo de mí en lo personal, no me importa. Claro, eso al final me posiciona per sécula en la víctima, ¿no? O sea, al final, pues tengo que resolver una situación, pero Mm, mis propios miedos no me llevan a hacer lo correcto, aunque eso implique, porque el futuro, o sea, lo que sea, rectificar o lidiar con el resultado, ¿no? Pues es eso. O sea, y la víctima no, la víctima genera mucho sufrimiento, ¿eh? O Mm, sea, bueno, sí, pues, sí. Mira, claro, es que, mira, cuando te escuchaba cada quien recién habla desde su experiencia, obviamente. me ha venido, mientras te escuchaba, el viaje del héroe, ¿no? Y el miedo como, eh, de alguna manera, el guardián del umbral, ¿no? Es decir, es ese guardián del umbral iniciático, del guardián del umbral interior, que si le hacemos caso, nos quedamos del lado no iniciado, digamos, ¿no? Pero cuando nosotros nos enfrentamos al guardián del umbral, en este caso, el miedo, y avanzamos a pesar del miedo, se produce la liberación, ¿no? Correcto. Mm. Sí. Entonces, claro, si lo vemos así, por ahí nos puede ayudar, ¿no? En esos momentos a decir, bueno, yo le clavo la estaca igual, simbólicamente hablando, eh, Ujú. y acciono, ¿no? Porque ya sé que el miedo es
en el fondo, si lo miramos con el símbolo del guardián del umbral, tiene una función benevolente, porque es lo que nos permite que nosotros atravesemos el umbral, ¿no? Y que nos ganemos la luz, y que nos ganemos la liberación, ¿no? Tú hoy al principio, Dalila, creo que has dicho, hay que ganarlo, ¿no? La sabiduría que se gana, se conquista, ¿no? Es un territorio interior que se tiene que conquistar. Y esto lo han dicho todas las tradiciones de una u otra forma. Entonces, claro, en el fondo, aunque el miedo sea molesto y fastidioso, como todo lo que nos tira para atrás y que viene del ego, esa fuerza retrógrada, en el fondo lo podemos ver como un entramado benevolente, ¿no? Que si no estuviera, pues no tendríamos forma de atravesar ningún umbral, digamos. Es como que al final todo tiene un sentido, ¿no? Mm. Como cuando hacemos las actividades de equinoccio y de solsticio, ¿no? Se dice en varios de los rituales, la oscuridad solo sirve para reconocer en nosotros el anhelo de la luz, para despertar en nosotros el anhelo de la luz. Pero claro, si no estuviese la oscuridad, si no estuviese la mentira, si no estuviese, que no quiere decir esto que haya que alabar a la oscuridad, a la mentira, al mal, ¿no? Pero si no estuviese, nosotros no podríamos experimentar lo terrorífico que es vivir en la mentira, en el error y en la falsedad, y no podríamos desear vivir en la verdad, ¿no? Totalmente, sí. Claro. Si no conociéramos los destrozos y el sufrimiento que provoca la guerra, no podríamos anhelar construir un mundo de paz, ¿no? Y tampoco apreciar la paz cuando la hemos sentido, Claro, ¿no? claro. O sea, atesorarla, ¿no? Saber de qué es estar en un estado de paz interior, aunque sea durante una meditación, aunque sea como el hilo conductor del que hablabas tú, Monte, que Paula dijo, es como un hilo conductor que se queda ahí como, ¿no? De conciencia. Claro, si no, no. Me vino una cosa para cerrar que creo que puede ir con la sintonía un poco del Tao. Mientras te escuchaba decir eso y lo del hilo conductor y me acordaba lo que había dicho Monte, hay una frase en la película Gladiador que dice, lo que hacemos en la vida resuena en la eternidad. ¿Se acuerdan, no? Pero claro, es lo que está, cuando dice lo que hacemos en la vida, se está refiriendo a los actos de honor que tenemos en nuestra vida, a los actos elevados, ¿no? Que hacemos en la vida y que resuenan en la eternidad. Y me vino la conexión con esto que decía Monte, ¿no? Que son esos momentos de conciencia donde dejamos pasar la luz, ¿no? La luz de la profundidad del abismo, que nos hace hacer también actos muchas veces bondadosos, desprendidos, honorables, ¿no? Y eso conecta con todos los actos bondadosos, desprendidos, honorables que haya hecho cualquier alma a lo largo de la historia, ¿no? Me vino un poco ese flash, esa flipada final. Pues sí. Y se Una empieza flipada muy con guay. un ladrillo pequeñito. Y se empieza con el pequeño Y ladrillo se de... empieza por un ladrillo pequeñito. Sí, Porque no hay por dónde más que por el ladrillo pequeñito. Ya total. está. Con esa pequeña Eso es así. cotidianidad. Pues muy bien. Muchas gracias un domingo más. Pues sí, gracias por darme la oportunidad de entrar más tarde, chicas, porque para mí este ratito es luz, es luz. Es el impulso para seguir semana. Sí. Qué bueno. Bueno, chicas, que tengáis Gracias muy a buena todas, semana. chicas. Saludos a todos. Un abrazo Muchos besitos. fuerte. Chao. Chao. Chao.